Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Bienvenidos a la sesión número 10 del temario dentro del propedéutico de matemáticas. El día de hoy vamos a ver un poco el tema de las rectas. Y bueno, recapitulando que hemos visto ya trigonometría, hemos visto algunas identidades, ¿no?, de los triángulos. Hoy nos vamos a centrar en las rectas. Vamos a ver las rectas paralelas, las rectas perpendiculares, la ecuación de la recta y vamos a resolver algunos problemas con respecto a esto. En el PDF que estamos es el PDF de la sesión 10. Antes quiero mandar un pequeño saludo a todos aquellos que os habéis unido al grupo de Telegram, que les mandé el mensaje por privado: Fernando Luján, Axel Tapia Moreno, José Pérez, Valeria Chávez, Israel, Martín Juárez, Yasmín, Luis Javier Dolores Ordaz y bueno, al doctor Runi también le mandamos un saludo desde aquí. En principio, les comento que he estado utilizando este grupo de Telegram para mandar los anuncios que también mandaba por el foro, pero tienen un contacto ahí un poquito más directo conmigo sin necesidad de utilizar el foro, por si se les hace un poquito más amigable. No hemos hecho un grupo de WhatsApp porque en principio, por el aforo que se esperaba, un grupo de WhatsApp no iba a poder contener a todos los alumnos. Entonces por eso mismo lo hacemos de Telegram, para no tener esa restricción, ¿no?, de la capacidad. Por supuesto, el grupo sigue abierto y el grupo está abierto a dudas y todo lo que quieran preguntar sobre los ejercicios que más tarde veremos dentro de esta sesión, o quizás en el siguiente vídeo veremos cómo lo resolvemos, los ejercicios relacionados con esta parte o cualquiera de las partes anteriores. Un momento, dejo el teléfono en silencio. Ahí va. Muy bien, pues comenzamos con el temario. ¿De qué se trata el temario? Rectas. Bueno, ¿qué son rectas? Nosotros estamos acostumbrados a ver segmentos, ¿no? Segmentos, porque es aquello que podemos ver de forma completa si no utilizamos la perspectiva. Una recta no es más que un segmento, ¿de acuerdo? Un segmento que se alarga infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿de acuerdo? Se alarga de manera infinita, es decir, está definida para todos los valores posibles donde se pueda definir esa recta. ¿Vale? ¿Qué caso tenemos en particular? Bueno, tenemos en particular cuando tenemos dos rectas, tenemos uno de los casos que son las rectas paralelas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros dibujamos la recta 1 y dibujamos la recta 2, estas dos rectas, por mucho que yo alargue el dibujo, nunca se van a cruzar, ¿de acuerdo? Nunca van a tocar una a la otra. Entonces se dicen que se llaman paralelas, ¿de acuerdo? Porque siguen el mismo ángulo. En este caso, el ángulo es realmente la pendiente, ¿de acuerdo? No recuerdo si ustedes, bueno, quizás ustedes recuerden el vídeo anterior donde dibujábamos una pendiente y hacíamos a un muñeco bajar por la pendiente. Pues cuando la pendiente es igual en las dos rectas, como es este caso, entonces se dice que las dos rectas son paralelas entre sí, ¿de acuerdo? Una con la otra. Y aquí aparece la definición, ¿no? Las rectas paralelas, sí y solo sí, sus pendientes son las mismas. Bueno, entonces nos aparece un problema. Oye, tengo dos rectas, las cuales están definidas, cada una de ellas, por dos puntos. La recta 1 está definida por A y B, la recta 2 está definida por C y D. La pregunta es, ¿estas dos rectas son paralelas? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a dibujarla y para eso vamos a utilizar una utilidad que no hemos utilizado hasta ahora, ¿de acuerdo? Que es GeoGebra. ¿Vale? GeoGebra es un programa que se utiliza mucho en la educación. No he querido utilizarlo antes porque hay programas más profesionales, pero este sirve muy bien para el aprendizaje. Entonces tenemos aquí GeoGebra y tenemos el GeoGebra clásico. Bueno, en GeoGebra clásico, en principio, ustedes si están utilizando Windows, pues pueden descargarse el instalador, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando otro sistema operativo, entonces vamos a añadir el repositorio correspondiente para instalar GeoGebra clásico. Muy bien. Entonces añadimos el repositorio y lo instalamos. Les recuerdo, esto lo tengo que hacer yo por mi sistema, pero en principio en Windows es tan simple como descargar el instalador, ¿no?
Muy bien. Entonces, instalamos el GeoGebra clásico y tenemos aquí un pequeño problema. Bueno, el motivo de este problema, de acuerdo, es porque tenemos que utilizar esta clave install, de acuerdo, y para eso tenemos que ejecutar este comando de aquí. Este comando de aquí lo ejecutamos añadiendo el enlace anterior, que es este de aquí. Muy bien, entonces de esa forma ya podemos utilizar ese repositorio para Ubuntu. En principio ya debería de añadir correctamente sin salirnos el error, ya no sale el error anterior. Y de esta forma, a ver que cargue un poquito, de acuerdo, de esta forma ya podemos instalarlo. Les comento, ¿no? Estos son los pasos a seguir cuando estamos utilizando Ubuntu. En principio, ustedes cuando estén utilizando Windows, si no están utilizando Linux, pues simplemente es instalar con este instalador, ¿vale? Vamos a instalar el clásico, GeoGebra clásico. ¿Por qué? Pues porque este programa no viene tan seccionado como los programas nuevos. Entonces con ese podemos hacerlo bien. Y lo instalamos, ¿no? Una vez que lo instalemos, pues lo podemos abrir. Ustedes desde vuestra barra de inicio pueden escribir GeoGebra y les aparecerá el programita. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros lo podemos ejecutar desde aquí. ¿Para qué sirve GeoGebra? Pues bueno, si ustedes entran aquí dentro de la página de GeoGebra, les aparecerá que este programita pues sirve para eso, ¿no? Para calcular, hacer cálculos, mostrar, de una forma muy intuitiva, que nos sirve muy bien para las clases, lo podemos utilizar. De hecho, es el mismo programa que se ha utilizado para hacer estas gráficas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, vamos a ver si podemos, para no mostrar la... Aquí quizás podemos... Eso es, Page Tool y Navigation Panel. Muy bien, así se ve un poquito mejor. Vamos a ver si ya podemos ejecutar el programita. Muy bien, este es GeoGebra, ¿vale? GeoGebra tiene aquí unos modos que tiene el modo examen, no nos interesa mucho. Lo importante es que tenemos aquí una entrada, ¿de acuerdo? Que es la que nos va a servir para meter nuestros datos. Entonces, tenemos un punto que es el punto A, que es este punto que veis aquí, que se define por los 3/5 y menos 2/9. Entonces, A es un punto que está definido por 3/5 y menos 2/9. Muy bien. B es un punto que está definido por menos 2/3 y 1/7. Un momento, por favor. Muy bien, menos 2/3 y 1/7. Entonces, ponemos aquí y 1/7. ¿De acuerdo? C, 8/5, 7/9. Ven que conforme voy escribiendo, el programa automáticamente va poniéndome los puntos en el sitio. ¿De acuerdo? 8/5, 7/9. Y finalmente el punto D es igual a 1/3, 8/7. Muy bien. Entonces, tenemos aquí los 4 puntos definidos, que son los mismos 4 puntos que teníamos en el problema, y queremos trazar la recta que colisiona con los puntos A y B, ¿de acuerdo? Que los atraviesa. Entonces, para eso vamos a decir que la recta 1, ¿de acuerdo? Está definida por la línea, en este caso, que va del punto A al punto B, o que cruza por los dos, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece abajo algo que es una parte de la ecuación de la recta, que la veremos más adelante. Lo importante es que se nos muestra esta línea. Y vamos a ver la recta 2, entonces es la línea que está definida por los puntos C y D. Muy bien, entonces aquí tenemos la recta 1 y aquí tenemos la recta 2. La pregunta, oye, ¿son paralelas sí o no? Pues bueno, a simple vista se ve que las dos tienen la misma inclinación, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos verlo? Pues lo podemos ver en este parámetro de aquí, como pueden ver ustedes, menos 1,27. Perdón, lo podemos ver en este parámetro de aquí, en el menos 0,37, ¿de acuerdo?
que como ven, pues equivale uno igual a otro. Hay una forma de ponerlo de forma todavía más fácil, ¿de acuerdo? Que es calcular la pendiente de R1. Bueno, ¿cuál es la pendiente de R1? Menos 0,29. ¿Y cuál es la pendiente de R2? Menos 0,29. Oye, ¿la pendiente de R1 es igual que la pendiente de R2? Sí, ¿vale? Verdadero. ¿Cómo he puesto este igual? Pues simplemente para, o sea, esa pregunta, ¿de acuerdo? Porque pues ponemos igual y pulsamos de nuevo la tecla igual y de esa forma estamos haciendo una pregunta. Oye, ¿esto es igual a esto? Y la respuesta es que sí. Entonces, claramente son paralelas, ¿vale? No vemos que sea la misma línea, es una línea distinta una que otra, pero son paralelas una a otra. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos nosotros dibujar a partir de los 4 puntos. Dice, oye, ¿serán paralelas? Pues podemos calcular la pendiente. ¿Recuerdan cómo se calculaba la pendiente? Pues si tenemos 2 puntos, podemos calcular la pendiente de una forma muy simple. Y vamos a hacerlo, en este caso, utilizando Overleaf, para calcularla de esa forma. Muy bien. Entonces entramos en Overleaf. Vamos a entrar con el correo. Y vamos a solucionar este problema. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo de pendiente. Y en el cálculo de pendiente vamos a meter el problema. Nosotros tenemos los siguientes puntos. Bueno, vamos a utilizar todo, en este caso lo que utilizamos para escribir en español y también para poner un margen de 1 pulgada, para que no sea un margen tan amplio. Muy bien. Este paquete lo deberíamos de incluir primero y ponemos aquí la fecha de hoy, 26 de abril de 2020. Bien, entonces tenemos los siguientes puntos. El problema 1 es, tenemos los puntos y los escribimos, ¿no? A es igual a 3/5. Muy bien, 3/5. Y después menos 2/9. Muy bien, menos 2/9. Y posteriormente pues tenemos los otros puntos. Vamos a ponerlos entonces, copiando el modelo que tenemos aquí. Aquí pondremos el espacio para el B, para el C y para el D. Muy bien. B, C y D. B es menos 2/3. Entonces le ponemos aquí menos 2/3. Y después tenemos un séptimo. Muy bien, un séptimo, este no es negativo. Después tenemos C, que es igual a 8/5, 7/9. Muy bien, 8/5, 7/9. Y D, que es igual a 1/3 y 8/7. Vale, se me pasaba este menos de aquí. Entonces, simplemente pues tenemos ahí la formulación, ¿no? Tenemos aquí los puntos correspondientes y de hecho podemos verlo esto con un poquito más de zoom para ver que sí se corresponde, ¿no? Con lo que queremos poner. Muy bien. Obviamente después les paso el enlace este, me lo copio aquí en un blog para... Me lo copio aquí en un blog para poder tenerlo después. Entonces, en principio, tenemos eso. Y se tienen dos rectas definidas por, en este caso, sería AB, ¿de acuerdo? Entonces podemos ponerle que sería por la unión de A y B, ¿de acuerdo? Sería la línea correspondiente a AB y por CD. Muy bien. En este caso, como no estamos dando un sentido a la recta, pues podemos poner que es BA y DC, pero lo hacemos en este caso pues por el abecedario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el orden alfabético y tenemos esas dos rectas. Queremos saber si son paralelas. Se quiere saber si son paralelas o no. Muy bien. Entonces para eso
pues tenemos la resolución. ¿La resolución cuál es? Y ahora vamos a verla, bueno, por si no recordaban de la sesión anterior. Teniendo nosotros dos puntos, ¿cómo podemos saber la pendiente? ¿De acuerdo? Tenemos esta recta y tenemos dos puntos que la definen. ¿Cómo podemos saber la pendiente? Bueno, la pendiente es cuál es la diferencia del eje Y entre la diferencia del eje X. En este caso, para el punto A, el valor de Y es menos 2 novenos. Y para el punto B, el valor de Y es un séptimo. ¿De acuerdo? Entonces sería un séptimo menos 2 novenos. Eso iría en el numerador. ¿Vale? Lo que tienen aquí. Y la diferencia de las X pues sería menos 2 tercios menos 2 tercios menos 3 quintos. ¿Vale? Lo que tienen aquí abajo. Entonces lo ponemos nosotros aquí, ¿no? En este caso, podemos decir que la recta 1, y vamos a ponerle de nombre R1, ¿de acuerdo? Para darle un nombre, es la que se define por AB. Pues vamos a ver cuál es la M1, ¿vale? La pendiente. Pues la pendiente de la recta 1, ¿no?, es igual a la fracción siguiente, que es, como hemos dicho, la diferencia de Y entre B y A, pues es un séptimo menos 2 novenos. ¿Vale? Entonces sería un séptimo menos, y sería menos 2 novenos, pues ya ponemos el más para que nos quedemos con el menos. Y ponemos aquí 2 novenos. Muy bien. Y posteriormente, ¿cuál es la diferencia de las X? Pues sería, en este caso, menos 2 tercios menos 3 quintos. Lo ponemos así, entonces. Menos 2 tercios menos 3 quintos. ¿Vale? Entonces, esa sería el M1. Sería el resultado de M1. Sería la primera inclinación. Que si lo vamos haciendo con denominador común y demás, pues al final nos queda 115 entre 3,99. Resultado exacto, claro. 115 entre 3,99. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente de la segunda recta? La segunda recta está definida por los puntos C y D. Entonces, es el mismo procedimiento exactamente. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? M2. M2, ¿a qué es igual? A la diferencia de las Y, en este caso 8 séptimos menos 7 novenos. Pues lo modificamos aquí para que sea correspondiente. Perdón. Lo modificamos aquí para que sea correspondiente. Sería 8 séptimos menos 5 novenos. Perdón, 8 séptimos menos 7 novenos. Tenemos 8 séptimos menos 7 novenos. Y la diferencia de las X, un tercio menos 8 quintos. Muy bien, un tercio menos 8 quintos. Y aquí se me pasó ponerle el menos, pero ya hay. Muy bien. Entonces tenemos esa fracción que es la misma que nos aparece aquí. ¿Cuánto da? 115 entre 3,99. Ahí nos da el mismo resultado si hacemos la operación. Entonces, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado a la siguiente conclusión. M1 es igual a M2, es decir, las pendientes son iguales. ¿Esto qué significa? Esto significa, en este caso, esto significa que las rectas R1 y R2 son paralelas. Muy bien. Aquí hay un pequeño ápice que hay que comentar. Sí, nosotros hemos llegado a que las dos pendientes son iguales, pero hay un caso en el que se dice que las rectas no son paralelas aun teniendo la misma pendiente. ¿Qué caso es ese? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué caso puede ser que tenemos dos rectas que tienen la misma pendiente, pero no son paralelas? ¿De acuerdo? No se ve una al lado de otra. ¿Por qué? Pues claro, muchas veces ustedes lo pensarán, es porque son iguales, ¿vale? O sea, puede ser que las dos rectas tengan la misma pendiente, porque si ustedes se fijan aquí, bueno, aquí tienen dos rectas, si se fijan, definidas, la recta AB y la recta CB,
¿de acuerdo? Son dos rectas, pero están solapadas, está una encima de otra. ¿Qué ocurre ahí? ¿De acuerdo? Las dos rectas no se pueden decir que sean paralelas, porque no está una al lado de otra como el caso anterior. Aquí está la misma recta, o sea, estamos tratando la misma recta. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Pues para eso lo que se hace simplemente es ver si son colineales tres puntos. Por ejemplo, si A, B, C son colineales, es decir, están en línea, están en la misma línea, entonces claramente las dos rectas pues son iguales. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay que tener eso, ¿no? Entonces, la colinealidad pues se da en ese caso. Oye, ven ustedes que la pendiente es la misma para todos los puntos, entonces claramente si para todo par de puntos tenemos la misma pendiente, pues claramente hay una colinealidad, ¿vale? En principio eso hay que tenerlo en cuenta, porque si llegamos a que tenemos el resultado, vale, las pendientes son iguales, las rectas son paralelas, pero las dibujamos y vemos que cae encima, oye, es que quizás nos hacía falta ver un poquito más allá, ¿no? Eso lo vamos a ver con la ecuación general de la recta cuando tengamos la oportunidad ahora un poco más adelante, y se verá de forma mucho más fácil porque la definición es la misma para los dos casos. Muy bien. Entonces, ya tenemos las rectas paralelas. ¿Cuál es el siguiente tema? Las rectas perpendiculares. Entonces proseguimos con las rectas perpendiculares. Ya sabemos que son dos rectas paralelas, tienen la misma pendiente y no son la misma recta. ¿Qué son las rectas perpendiculares? ¿De acuerdo? Dos rectas se dicen que son perpendiculares entre sí cuando una cruza a la otra de manera perpendicular, pero claro, no podemos meterle esa definición dentro del significado, dentro de la definición. Entonces, nosotros debemos de ver que existe un ángulo de 90 grados que se designa así, con un cuadrado, ¿de acuerdo? Un ángulo de 90 grados o ángulo recto entre las inclinaciones o las pendientes de una recta y otra, ¿de acuerdo? Que es este el caso. Bueno, viendo también esto en la manera de analizar triángulos, se ve también que la suma de este ángulo de aquí con este ángulo de aquí absoluto, ¿de acuerdo? Si nosotros agarramos este triángulo de aquí y lo ponemos justo en esta parte de aquí, va a dar 90 grados. ¿Vale? También va a dar 90 grados. Es lo que nos dice por aquí abajo. Muy bien. Entonces, en principio, simplemente nos quedamos con la idea de que perpendicular significa que se cruzan haciendo una cruceta, ¿de acuerdo? Una cruz. Entonces, existe un ángulo de 90 grados en cualquiera de las partes. Aquí, aquí, aquí también hay 90 grados y aquí. ¿Cómo se tiene una forma de verificar esto con las pendientes? ¿De acuerdo? Porque yo les puedo decir, bueno, este tiene una pendiente tal, pero ¿qué pendiente tendrá este si es perpendicular? Para eso existe una fórmula, ¿de acuerdo? De un teorema, que no vamos a realizar la explicación del teorema, simplemente lo vamos a mostrar, que la pendiente de la segunda recta debe de ser igual a menos el inverso de la pendiente de la primera recta. Es decir, ustedes calculan la pendiente de la segunda recta y si la pendiente de la primera recta es menos el inverso de ella, pues ya saben que las rectas son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Aquí no nos hace falta, si las rectas son perpendiculares, preguntarnos si es la misma recta, porque claramente no comparten la pendiente. Muy bien. Tenemos aquí un pequeño problema, ¿no? Bueno, un pequeño ejemplo, donde se nos dice que hay una recta definida por los puntos AB, que es esta recta de aquí, otra recta definida por los puntos CD, que son estos de aquí, esta recta de aquí, perdón, y nos pregunta si son perpendiculares. Claramente ustedes cuando ven el dibujo y dicen, oye, esto no es perpendicular, ¿por qué? Porque esto de aquí sí era perpendicular, yo veía claramente aquí la diferencia de ángulos, pero aquí no se ve perpendicular, porque aquí se ve un ángulo muy grande, un ángulo pequeño, un ángulo grande, un ángulo... No es el mismo ángulo de 90 grados en los cuatro lados, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos un ejemplo de algo que no es perpendicular. Bueno, pero ¿cómo lo demostramos? Vamos a demostrarlo viendo que esto no se cumple, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros calculamos primero la pendiente de la recta definida por los puntos AB, que sería 20 onceavos. Posteriormente calculamos la pendiente de la recta definida por los puntos CD, y es menos 46 entre 29. 20 onceavos
Bueno, vamos a verlo gráficamente, en este caso, en el ejemplo de no perpendicular. Muy bien. ¿Qué ejemplo es este? Pues es un ejemplo donde nos dice que la pendiente entre AB, de la recta definida por los puntos AB, es igual a 20 entre 11 y la pendiente de la recta definida por los puntos CD es igual a menos 46 entre 29. ¿De acuerdo? Tenemos eso. La pregunta es, ¿no? Tenemos esos datos. La pregunta es, ¿son perpendiculares esas dos rectas? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Son perpendiculares esas dos rectas? Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿no? Que si son perpendiculares o no. Y claro, ¿cómo podemos verlo? Pues podemos ver si son perpendiculares o no. Si fuesen perpendiculares, entonces la pendiente de uno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el de AB, sería igual a menos el inverso de la pendiente del otro. ¿De acuerdo? Pero ¿esto ocurre? Bueno, pues es tan simple, si nos estamos haciendo esa pregunta, es tan simple como calcular cuánto sería la pendiente de la perpendicular. M sub AB es igual a 20 onceavos. Muy bien, pues entonces vamos a ponerlo aquí como un array de ecuaciones. Muy bien. Entonces, M sub AB es igual a 20 onceavos. Y si queremos calcular cuál sería menos el inverso de M sub AB, ¿de acuerdo? Pues debería ser M sub CD debería ser menos 1 entre, y aquí pondríamos 20 onceavos. ¿De acuerdo? Vamos a ver si eso se cumple o no, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. Un momentito, por favor. Y tenemos aquí un texto que lo vamos a poner exactamente para que se vea con los espacios correspondientes. No le pongo tilde porque como estamos en modo matemático no se puede poner tilde aquí, pero bueno. Entonces, M sub AB es igual a 20 onceavos. M sub CD debería ser esto de aquí, que si ustedes hacen esa operación, pues eso sería menos 11 entre 20. Bueno, la pregunta es, oye, ¿esto de aquí que tenemos M sub CD es igual a menos 11 entre 20? Ustedes ya saben la respuesta, claramente. Menos 46 entre 29 no es menos 11 entre 20. Por lo tanto, no son perpendiculares. ¿De acuerdo? Debido a que M sub CD no es igual, ¿de acuerdo?, a menos 11 entre 20, las rectas no son perpendiculares. Y me dirán, oye, ¿y por qué no agarró M sub CD y le hizo menos el inverso? También lo podría haber hecho, ¿vale? Pero en este caso, simplemente, pues nos quedamos con esa idea, ¿de acuerdo? Que agarramos nosotros la pendiente de la primera recta, ¿de acuerdo? Le calculamos cuál sería la pendiente que debería tener la recta perpendicular y la comparamos con la pendiente que tenemos de la segunda recta. Si son iguales, entonces son perpendiculares. Si no son iguales, no son perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hemos calculado la pendiente de AB? Pues con el mismo método que hemos resuelto en el ejercicio anterior. La diferencia de las Y entre la diferencia de las X. ¿De acuerdo? Igual para la pendiente de CD. Muy bien. Entonces, aquí nos dice la misma explicación. Y tenemos un problema más. ¿De acuerdo? ¿Dónde debo colocar mi punto para que mis rectas sean perpendiculares? ¿No? Es decir, nos dan una recta definida por AB, que AB tiene estos puntos de aquí, y una recta que no está totalmente definida, porque nos dan el punto C, pero el punto D tiene una variable, o sea, esa X de ahí, nos estaban preguntando cuánto debe de valer para que las rectas sean perpendiculares. Vamos a hacer un pequeño dibujito en GeoGebra
¿De acuerdo? Para eso, pues vamos aquí a darle a nuevo. ¿No? Guardar los cambios. Muy bien. Y vamos a dibujar algunos puntos que tengamos ahí, ¿no? Entonces, A vale 0,74. 0,74, 1,48. B vale 1,40 y 2,68. C es igual a 1,74 y 0,50. ¿De acuerdo? Tenemos que la recta 1, ¿de acuerdo? Se define por una línea que va de A hasta B. Bueno, que pasa por AB. Vale. La recta 2, pues estará más o menos definida así, para que sean paralelas, pero como la queremos perpendiculares, pues estarán definidas así. La cosa es que tenemos un punto D, ¿de acuerdo? Que nos dicen que en este caso es una variable X y tiene 3,26. Bueno, aquí no ha funcionado esto, pues porque he utilizado la variable X, pero en principio deberíamos de ver que si X está situado sobre 3,26, pues más o menos D tiene que estar por aquí. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando hagamos la recta de esta forma, ¿vale? No funcione correctamente. Muy bien. Entonces, en principio, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues debemos de hallar cuál es el valor de X que cumple esto. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la pendiente de la recta definida por AB. ¿Vale? ¿Y cuál será la pendiente de la recta perpendicular a la recta definida por AB? ¿Cuál será la pendiente de la recta perpendicular a esta que estoy señalando? Pues será esta pendiente de aquí, ¿de acuerdo? La que estoy dibujando así, más o menos. Muy bien. ¿Y esa pendiente cuál es? Es menos el inverso de la pendiente de la primera recta. Menos el inverso de la pendiente de la primera recta. ¿De acuerdo? La pendiente de la primera recta la tenemos, ¿de acuerdo? Que entonces es 20 entre 11, pues menos el inverso de 20 entre 11 es menos 11 entre 20. Y eso debe ser igual, ¿de acuerdo?, a la pendiente, en este caso, que se espera que tenga. Es decir, aquí estamos calculando la pendiente de la segunda recta. Estamos poniendo la pendiente de la segunda recta es la diferencia de las y entre la diferencia de las x, ¿vale? X menos 1,74 o 1,74 menos x. En principio, aquí esta persona las ha ordenado haciendo la diferencia de las y 0,50 menos 3,26, pues como lo ha ordenado de esa forma, en las x las tiene que ordenar igual. Primero la de C menos la de D. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos esto que es igual a esto, simplemente tenemos que despejar x. ¿Vale? Para despejar x, pues bueno, podemos subir este denominador aquí a este numerador y este denominador subirlo a este numerador. En principio lo que hemos hecho es multiplicar por 20 ambas partes y por 1,74 menos x ambas partes. Nos queda esto de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues multiplicamos lo correspondiente, despejamos x y ¿qué nos queda? Que x es más o menos menos 3,28. Y claramente, como decíamos, ¿no? La d nos va a quedar más o menos por aquí. Y así queda, ¿vale? Está pasando por debajo de A. Entonces, D es igual, bueno, aproximadamente igual a menos 3,28 y 3,26. Muy bien, le voy a poner aquí la coma. Y podemos decir que la recta 2 es la recta que va de C a D. Claramente, pues sí se ven que son perpendiculares. ¿Cómo podemos verlo más? Vamos a calcular cuál es la pendiente de R1 y preguntar si es igual que la pendiente de R2. Claro, aquí nos dice falso. ¿Por qué? Porque en este caso el valor que le hemos dado a la X es un valor aproximado. Véanlo aquí. ¿De acuerdo? Entonces no es exactamente igual, por eso nos da falso. Pero si las imprimimos, vemos aquí que la pendiente de R1 es 1,82. La pendiente de R2 es igual a 0,55. La pregunta realmente sería si 1,82 es igual a menos 1 entre, en este caso, menos 0,55. ¿Vale? No es igual, porque menos 1 entre menos 0,55 sí es 1,82, pero aquí no nos está mostrando todos los decimales, ¿no? del cálculo.
Eso lo podríamos ver más fácil en Python, ¿de acuerdo? Si ponemos menos 1 entre menos 0,55, ya nos salen más decimales por ahí, y eso claramente no es igual que 1,82. Esto es 1,81 periódico. Muy bien. Bueno, pues finalmente ya sabemos resolver este problema, ¿no? Cuando nos falta una incógnita, ¿no? Nos falta una de las partes de las coordenadas del punto, ¿no? La X o la Y, lo que sea, es despejar. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente parte. Bueno, pues la siguiente parte es la ecuación de la recta. Ya vamos a ver un tema un poquito más contundente. La ecuación de la recta es aquella fórmula matemática que nos define cómo es una recta. Teniendo la ecuación de la recta, nosotros podemos dibujar esa recta, ¿de acuerdo? Yo les puedo decir una pendiente y ustedes me pueden dibujar muchas rectas con esa pendiente. Yo, por ejemplo, vamos a ver, aquí si en GeoGebra nos deja dibujar una línea, ¿de acuerdo? En principio, nosotros podemos dibujar una línea así y decir que esta línea tiene, perdón, vamos a dibujar otra que sea más simple, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta línea que tiene en este caso una pendiente, pues si yo les hubiese dicho tan solo la pendiente de la línea, ustedes me podrían haber dibujado esta línea o cualquier otra línea paralela, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente, ¿de acuerdo? Todas estas líneas aquí tienen la misma pendiente. ¿Qué es lo que cambia de la definición de una a otra? Bueno, lo que cambia entre una y otra es dentro del eje vertical en qué punto están tocando cuando lo cruzan, ¿vale? Este es el eje vertical. Pues esta línea, que es la línea 1, está tocando el punto 3 en el eje vertical. Esta recta 2 está tocando el punto 2 en el eje vertical. Y esta recta 3 está tocando el punto 1 de altura, ¿ven? Cuando cruza el eje vertical. Tienen la misma pendiente todas, ¿de acuerdo? Tienen la misma pendiente. Por cierto, la pendiente de esta recta es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos una casilla a la derecha, estamos aumentando 1, ¿vale? De altura. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la ecuación de la recta, ¿no? Aquí nos dicen más o menos, pues cuando trabajamos con triángulos, ¿cuál es la inclinación o la pendiente? La pendiente es, les estaba diciendo, ¿no? La diferencia de las Y entre la diferencia de las X. Es decir, cuánto subo o cuánto bajo, ¿vale? Cuánto varía en Y cuando avanzo cierto número de pasos en la X. En este caso, la pendiente de esta recta sería igual a 3 entre 2, ¿vale? 3 medios, 1,5. ¿Por qué? Pues ¿cómo se ve esto? Pues cuando avance una casilla, ¿yo cuánto voy a subir? 1,5. ¿De acuerdo? Esa es la representación gráfica. Entonces, bueno, y cuando avance 2 casillas, ¿cuánto voy a subir? 3. El doble, ¿no? Si con una casilla avanzo 1,5 de altura, con 2 casillas avanzo 3. Muy bien. Entonces, en principio, se tienen que quedar con esa parte de que ya saben cómo ver la pendiente de manera gráfica y cómo calcularla. Eso ya lo sabíamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿cómo calculamos este punto por el que pasa? Muy bien. Entonces, en principio, nosotros podemos ver la ecuación de la recta, que es esta ecuación aquí, ¿no? Es la ecuación general que se utiliza, es la ecuación donde dice que el eje Y, el valor en Y, es igual a la pendiente por el valor en X más cierta cifra B. Esta cifra B que vemos aquí es la que define el punto por el que se pasa o se traspasa al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, esa letra B es la que también nos falta por calcular, porque la letra M ya sabemos calcularla. Y y X pues simplemente se están refiriendo a los dos ejes. Muy bien. Entonces, en principio, dicen, oye, si yo conozco un punto de la recta y la pendiente de ella, ¿cómo llego a la ecuación general de la recta? Este sería el primer problema. Vamos a empezar a trabajar con él. Muy bien, pues comenzamos trabajando con este problema. Entonces, tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es Y igual a 3 medios X más B. O sea, conocemos la pendiente, pero no conocemos cuánto vale B. Pero conocemos que la recta tiene este punto.
Este punto está incluido en la recta, ¿vale? 1, 7. Muy bien, vamos a dibujarlo entonces para darnos una idea. El punto A está dentro de la recta, ¿vale? El punto A está dentro de la recta. Muy bien, el punto A está aquí. Este sería el punto A, ¿vale? Es 1 a la derecha y 7 para arriba. Y la recta tiene de pendiente 3 medios. Bueno, eso vamos a dibujar una recta que tenga de pendiente 3 medios. Una cualquiera, no es la de la solución. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, sabemos que la pendiente es la diferencia en Y entre la diferencia en X. Es decir, aquí me está diciendo que cuando yo subo 3, estoy desplazándome 2 a la derecha. Entonces puede ser, por ejemplo, esta recta de aquí, que cuando yo subo 3, estoy desplazándome 2 a la derecha. ¿De acuerdo? Puede ser perfectamente esta recta de aquí. ¿Vale? Si se fijan en esta recta, cuando yo me desplazo 2 a la derecha, subo 3. O cuando subo 3, estoy desplazándome 2 a la derecha. Si quieren verla así. ¿Vale? Entonces, estamos buscando... Perdón, esta recta no iba. Estamos buscando nosotros una recta que tenga la pendiente esta, una paralela a esta, pero que pase por A. ¿Vale? Pues en principio, nosotros deberíamos poder hacerlo de forma matemática. Ya nos hacemos una idea, es como si yo haga esta recta de aquí y la arrastrase, ¿no? La moviese para acá. No se puede hacer ahora mismo, pero bueno, pero sería esa idea. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es despejar B. Pero para despejar B, B debe de ser lo último desconocido. Es decir, debemos de saber el valor de Y y el valor de X. Pues como tenemos un punto que está definido por un valor de X y un valor de Y, lo sustituimos. ¿Vale? En esta ecuación le ponemos que X es igual a 1, que Y es igual a 7. Y nos queda esta ecuación de aquí. Ahora sí, despejamos B. Cuando despejamos B, ¿qué nos queda? 11 medios. Entonces, finalmente, tenemos que la ecuación de la recta correspondiente a la recta que es paralela a esta recta de aquí, que tiene esta pendiente, y que pasa por el punto A, es la ecuación Y igual a 3 medios de X más 11 medios. ¿De acuerdo? Es esta ecuación de aquí. Muy bien. En principio, esa sería una resolución. ¿De acuerdo? Aquí nos aparece otro tipo de resolución que también utilizaremos. Bueno, antes de que nada, ¿de dónde proviene esto? ¿De acuerdo? ¿De dónde proviene esto? Bueno, M a qué es igual. Aquí hemos dicho que era igual a pendiente. M es igual a la diferencia de las Y entre la diferencia de las X. Si pasamos la diferencia de las X al otro lado de la igualdad, pues ya tenemos esta ecuación de aquí. ¿Vale? Entonces podemos utilizarla también. Tenemos aquí un problema, ¿no? Encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene pendiente igual a menos 2. Exactamente el mismo caso anterior. Conocemos la pendiente, conocemos el valor de M y conocemos un punto dentro de la recta. Queremos saber cuál es la ecuación de la recta, ¿vale? Nos falta el valor de B. Entonces simplemente utilizando esta ecuación aquí también podemos hacerlo. Muy bien, entonces sería sustituir Y sub 1 por la correspondiente a menos 1 y X sub 1 por 4 y la pendiente M lo sustituimos por menos 2. Muy bien, hacemos eso, se hace en este paso de aquí y finalmente pues lo que se hace es despejar Y. ¿Para qué? Para que nos quede en la forma de la ecuación de la recta, Y igual a mx más b. ¿De acuerdo? Entonces despejamos Y. Y es igual a mx más b. M es menos 2, eso ya lo sabíamos porque lo decía el enunciado. Y en este caso, b es igual a 8. Muy bien, pues esa es la ecuación de la recta resultante. ¿De acuerdo? Otro ejercicio igual. Perfectamente lo saben resolver ya. Este ejercicio se resuelve exactamente igual que el anterior. Muy bien. Entonces pasaríamos al significado de qué significa la letra B. Y como les he dicho, la letra B lo que significa es a qué altura estamos cruzando el eje Y cuando la recta cruza ahí. ¿De acuerdo? Todas las rectas que no sean claramente perpendiculares, perdón, todas las rectas que no sean totalmente verticales, siempre van a cruzar el eje Y. Entonces, para las rectas no verticales, porque esos son un caso especial,
siempre vamos a cruzar el eje Y en algún punto, en alguna altura. Eso es lo que significa la letra B. ¿Vale? Cuando X es igual a 0, pues Y es igual a esa letra B. Entonces estamos cruzando exactamente el eje vertical. Muy bien. Aquí tenemos otra definición que vamos a trabajar ahora. Bueno, les comentaba que la letra B estaba referida a dónde cortaba el eje Y una recta cuando pasaba a través de él. Muy bien. Pues aquí tenemos un ejemplo. Oye, encontrar la ecuación de la recta que tiene una pendiente, una m, igual a 3, y que corta el eje Y, o sea, que pasa a través del eje Y en el punto menos 1. Pues qué simple, ¿verdad? Y es igual a la pendiente por x, 3 por x, y más b, ¿de acuerdo? En ese caso, b vale menos 1, ¿de acuerdo? Exactamente igual en el siguiente caso. Pendiente 1/2 y que corta el eje Y en la altura 3. Pues simplemente sustituir. Como ven, estos casos son demasiado simples, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle un poquito más de complicación al tema. Bueno, ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos. En este caso, nosotros podemos calcular la ecuación de la recta. Pues primero calculamos la pendiente y luego, teniendo en cuenta que podemos utilizar cualquiera de los dos puntos, ¿de acuerdo? Despejamos B. Es muy simple, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho antes, pero en este caso pues podemos elegir tanto el punto A como el punto B para poder despejar B. De esta forma, pues llegamos a la ecuación de la recta. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que para comprobarlo, si nosotros hemos utilizado el punto A para realizar este despeje, en este caso está utilizando el punto B, pero bueno, si nosotros hemos utilizado un punto para realizar este despeje, que utilicemos el punto que nos falta, el otro punto, para comprobarlo, simplemente sustituyendo la Y con la X del otro punto y viendo que la parte izquierda es igual que la parte derecha. Muy bien. Entonces, en principio, aquí también nos da otra forma de hacerlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación no es más que la pendiente, ¿de acuerdo? Esto, como pueden ver, es la diferencia de la Y entre los dos puntos y la diferencia de X entre los dos puntos, la pendiente de la recta. Y aquí tenemos la pendiente, pero fíjense bien, Y menos Y sub 1 es igual a M por X menos X sub 1. ¿No es esto lo mismo que teníamos por aquí arriba? ¿De acuerdo? Es lo mismo que hemos visto hace un momento. Es lo mismo que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Simplemente que la M ahora viene referida a los dos puntos, pero es exactamente la misma ecuación. Entonces no deberíamos tener problema tampoco en solucionarlo. Si utilizamos esta fórmula de aquí, podemos llegar a la ecuación de la recta. ¿Vale? Porque tenemos Y, tenemos X y vamos a calcular las M. Entonces, en principio, nos dicen, oye, encuentra la ecuación de la recta que pasa por estos puntos de aquí, P y Q, ¿vale? Ahora se llaman así los puntos, no importa. Pues, ¿qué hacemos? Ponemos esta fórmula tan grande que tenemos aquí, esta ecuación, y sustituimos. Vale, esta va a ser X sub 2 e Y sub 2, y esto va a ser X sub 1 e Y sub 1. Pues vamos a sustituir. ¿Vale? Sustituimos aquí, donde ponga Y sub 1, pues voy a poner menos 1, como estamos haciendo aquí. Y donde ponga Y sub 2 voy a poner 3, ¿vale? Como estoy haciendo aquí. Donde ponga X sub 1 voy a poner 4, en este caso aquí voy a poner 4 y aquí también. Y donde ponga X sub 2 voy a poner 8, ¿vale? Aquí X sub 2 voy a poner 8. Finalmente hago todos los cálculos para simplificar esto, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda aquí? Pues 3 más 1 son 4, entre 4 pues es igual a 1. ¿Y qué nos queda? Y más 1 es igual, bueno, despejo Y. Despejo Y y me queda, en este caso, Y igual a X menos 5. Esa es la ecuación de la recta. ¿Vale? En este caso, simplemente, pues podemos hacer lo mismo, pero en vez de tomar esto como X sub 1 e Y sub 1, podemos tomar esto como X sub 2 e Y sub 2 y esto como X sub 1 y Y sub 1 y funciona de la misma forma. No importa qué punto tomemos como el sub 1 y qué punto tomemos como el sub 2. No es importante, ¿vale? Aquí no lo muestra el ejemplo. Entonces, es simplemente hacer este procedimiento. Aquí, bueno, pues lo que hace es simplificar un poquito, utilizando primero el cálculo de M de forma separada, porque ven ustedes que aquí estamos calculando también M, ¿vale? Pero dice, bueno, pues voy a agarrar esto y lo voy a hacer de forma separada.
Y eso mismo es lo que hace primero, pero no es ninguna diferencia con respecto al ejemplo anterior. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es el siguiente punto? La forma general de la ecuación de la recta. Ya hemos visto la ecuación de la recta, y igual a mx más b, que es la forma general. Vamos a ello. Bueno, seguimos con la forma general de la ecuación de la recta. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nos dice aquí que la forma general de la ecuación de la recta tiene esta forma, ¿de acuerdo? Donde p, q y r son números. Entonces, p por y más x más r. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto era que y era igual a mx más b. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora nos dicen que la pongamos de esta forma, porque esta forma es la forma general de la ecuación de la recta. Pues vamos a hacerlo, simplemente para darle el gusto a la persona que nos lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque se define igual de una forma que de la otra. Lo que pasa es que esto resulta más conveniente. Y me preguntarán, bueno, ¿y para qué quiero yo ponerlas igual a 0? ¿Por qué? Pues es tan simple como que nosotros podemos igualar dos ecuaciones, en este caso, tal como las igualábamos anteriormente. Pero podemos crear sistemas de ecuaciones donde haya una recta y donde haya algunos otros componentes y simplemente igualarlos con el igual a 0 sin necesidad de hacer nada más. Bueno, la cosa es que el 0 se utiliza como un puente para poder llegar a otras ecuaciones en cuanto a la resolución de sistemas de ecuaciones. No nos interesa tanto esto, sino simplemente cómo hacerlo, porque por ahora no nos están dando la aplicación. Muy bien, entonces tenemos la ecuación general de la recta, que tiene esta forma. ¿Cómo pasamos algo de la forma que nosotros conocíamos a la ecuación general de la recta? Pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos una forma parecida a esta, ¿vale? En este caso, si dividimos entre 3, la parte izquierda y la parte derecha, si nos queda y igual a mx más b. Pero aquí lo ponen para utilizar números enteros y lo van a encontrar muchas veces así en la literatura. Van a encontrar a gente que no le gusta poner 10 tercios, sino que prefiere multiplicar toda la ecuación por 3 y de esa forma se eliminan las fracciones. Ya no hay que tratar con fracciones, está bien, es una ventaja, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta ecuación y queremos pasarlo a esta forma de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es tan simple como poner todo a la izquierda y dejar a la derecha el 0. ¿De acuerdo? Entonces, este 10 lo pasamos a la izquierda y este 2 lo pasamos a la izquierda. O si quieren, pasamos este 3y a la derecha y de esa forma se completa. ¿De acuerdo? Entonces, este 3y lo pasamos a la derecha. Esto sería 10x menos 3y más 2 es igual a 0. Y es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Esta es la forma general. Bueno, aquí dice, oye, escribe la forma general de la ecuación de la recta que pasa por P13 y tiene una pendiente igual a 5. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a aplicar, en este caso, pues simplemente la fórmula que teníamos, que la diferencia de las y es igual a la pendiente por la diferencia de las x. O la fórmula de la definición de la pendiente. La pendiente era igual a la diferencia de las y entre la diferencia de las x, pero he pasado a la diferencia de las x multiplicando. ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues me va a quedar finalmente esta ecuación. ¿Qué es lo que he hecho? Pues no me he puesto yo a dejar a un lado la y, sino que he dejado todo a un lado y he dejado al otro lado un 0. Muy bien, pues así se resuelve, ¿de acuerdo? La ecuación general. Aquí aparece, bueno, utilizan P, Q, R en vez de A, B y C. Está bien, se utilizan esas letras. Se empieza por la P porque P significa punto, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos otro problema más. Encontrar la pendiente y algún punto, cualquiera, ¿vale? Cualquier punto, por donde pase la recta con esta ecuación. ¿Vale? Tienen una ecuación general y quieren la pendiente. Bueno, ¿cómo tienen ustedes la pendiente aquí? ¿Vale? Pues es tan simple como llegar a esta fórmula que teníamos aquí, ¿no? La fórmula de definición de la pendiente. Una vez que lleguemos a esa fórmula de definición de la pendiente, lo que quede en esta posición, ¿de acuerdo? Va a ser la pendiente. Pues se despeja de esa forma, ¿de acuerdo? Para poder llegar a la ecuación de la pendiente. Y llegamos finalmente a ella. Oye, ¿y un punto por el que pasa? Pues como teníamos aquí un x sub 1 y un y sub 1, pues es el punto. ¿De acuerdo? 2, 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, en principio, tenemos ahí la solución. Todos estos ejemplos
son para pensarlo y van a ver que no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces no vamos a seguir con esta parte, pero, pero vamos a avanzar un poco más en la materia. Muy bien, entonces pasamos a la forma simétrica de la ecuación de la recta, otra ecuación de la recta más, ¿de acuerdo? En este caso nos dicen que si nosotros tenemos una recta, ¿de acuerdo? Con la ecuación de esta forma, podemos llegar a esta expresión de aquí. Pero ¿cómo llegamos a esa expresión de aquí? Bueno, si tenemos esta recta de color rojo, que sabemos que corta al eje X en el punto A0 y que corta al eje Y en el punto 0B, pues podemos utilizar esta expresión y esta expresión es válida para definir la recta. X entre A, ¿vale? Para lo que valga A, más Y entre B, para lo que valga B, es igual a 1. Muy bien. Entonces, en principio, nosotros teniendo en cuenta dónde cortamos a la X y dónde cortamos a la Y, pues definimos una recta. Y esa expresión es válida. Vamos a verlo con un ejemplo. Oye, me está diciendo a mí que en este caso estamos cortando al eje X en el punto 5, 0. Es decir, A vale 5. ¿De acuerdo? 5, 0 sería este punto de aquí, por ejemplo. Y estamos cortando a la Y, al eje Y, en el punto 0, menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto 0, menos 3 estaría por aquí abajo, ¿vale? Entonces, B vale menos 3. ¿Qué nos queda? X entre 5 más Y entre menos 3 es igual a 1. Y es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? La solución es esta de aquí. Y podemos hacer operaciones para llegar finalmente a esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Para eso, pues simplemente pues, eliminamos los denominadores, multiplicando por lo que tengamos que multiplicar, sacando factor común. Ustedes deben de realizar esas operaciones y llegarán a esta expresión de aquí, la ecuación general de la recta. Muy bien, pues esa es la forma que nosotros tenemos de obtener la ecuación general a partir de los puntos de corte al eje X y al eje Y. Bien. El punto donde cortamos al eje X es cuando la altura es 0. El punto donde cortamos al eje Y es cuando a lo largo de la anchura es 0. ¿De esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, aquí aparece otra ecuación más. Bueno, nos dicen que resolvamos cuáles son los puntos A mayúscula y B mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces nos dan la ecuación de la recta y nos preguntan cuáles son los puntos A mayúscula y B mayúscula. Nosotros sabemos que en este punto A mayúscula algo está claro y es que X es igual a 0. Y en este punto B mayúscula algo está claro y es que Y es igual a 0. Muy bien, entonces lo que podríamos hacer en principio sería sustituir X por 0 y ver cuánto vale Y. Y sustituir Y por 0 y ver cuánto vale X. Esa sería una opción. Pero aquí nos dicen que no. Que simplemente lo que debemos de hacer es pasar este 6 para la derecha, dividir toda la expresión entre 6 para obtener un 1 a la derecha. Y de esa forma, pues nosotros poner la X en la parte superior y poner abajo la fracción correspondiente. Y ya nos queda. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de realizarlo. Y también tenemos la solución. Sería la otra opción. Bueno, vamos a seguir un poquito y ya casi estamos acabando. Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos aquí un ejemplo de rectas equivalentes. Rectas equivalentes significa que son la misma recta. Ustedes pueden expresar una recta de esta forma, ¿de acuerdo? O de esta misma forma, que es la misma. Fíjense que simplemente lo que se ha hecho es mover todo a la izquierda, ¿de acuerdo? O si les interesa no tener fracciones, pues multiplico todo por 2, ¿de acuerdo? Y eso es lo mismo. Es la misma recta una que otra. Entonces dicen que lo tengamos en cuenta porque muchos autores no quieren poner fracciones, entonces la ponen de esta forma. Está bien, es la misma recta. ¿Qué es lo que tenemos? Un caso de estudio, un ejemplo. Esto es una regresión, ¿vale? Es una regresión lineal, así se llama. ¿Vale? La regresión lineal es una regresión donde nosotros tenemos una nube de datos y queremos obtener una línea que defina, oye, por ejemplo, para este valor de X, ¿cuál es el valor de Y?
¿De acuerdo? Siendo X, por ejemplo, el consumo de cigarrillos anual de un país, pues la Y está definida a una variable muy mala, ¿de acuerdo? Y nosotros, si tenemos esta ecuación y nos dan el valor de X, nosotros podemos decir cuál es el valor de Y estimado, ¿vale? Es decir, si la gente consume tanto cigarrillo, pues va a haber este resultado, ¿no? Esta mortalidad. Es lo que dice aquí, ¿no? Bueno, y ocurre que podemos agregar un offset, ¿de acuerdo? Algo que se le suma, que siempre está como base. Oye, la mortalidad va a ser siempre 22,51 como mínimo. Entonces, si nadie fuma, si X es igual a 0, entonces van a ser 22,51, porque eso es lo estimado. Y bueno, aquí tienen ustedes un caso, ¿no? Donde compara distintos países y les muestra así como un ejemplo. Pero no es más que una recta, ¿de acuerdo? Y una regresión en principio. No está haciendo la regresión ahí, simplemente os muestra el resultado de la fórmula. Veamos entonces cómo seguimos por aquí. Oye, ¿estas y estas son paralelas? Bueno, ¿cómo saben ustedes que dos rectas son paralelas? Pues calculen la pendiente de las dos y si son iguales, entonces vean que no son colineales, ¿de acuerdo? Los tres puntos que elijan, ¿de acuerdo? Porque si son colineales y tienen la misma pendiente, es que es la misma recta. Entonces, calcula las dos pendientes, ¿vale? Y dice, como las dos pendientes son iguales, las rectas son paralelas. Bueno, en principio no son colineales entre sí porque la ecuación general de la recta, una no es múltiplo de otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo. Porque si fuese una múltiplo de otro, pues 2x y 8x sería este por 4. Y esto no, este sí es por 4, pero este ya no es por 4. ¿Vale? Entonces no es la misma recta. Bueno, la idea es que vayamos viendo estos ejercicios, determinar si estas rectas son perpendiculares, sí o no. Bueno, son perpendiculares, recuerden, si la pendiente de uno es igual a menos el inverso, ¿de acuerdo?, de la otra. Entonces, en principio, debería ser así, ¿vale? Y si no es así, pues no son perpendiculares. Entonces, aquí nos dice, claro, si la pendiente de m1 es igual a menos 1 entre m2, pues m1 por m2 también es igual a menos 1. Lo pueden ver así. Que el producto de las dos pendientes sea igual a menos 1. Eso también se puede utilizar como definición y quizás a ustedes se les complica menos así. ¿Vale? En vez de decir que una pendiente es menos el inverso de la otra, pues pueden decir que las pendientes multiplicadas entre sí deben de dar menos 1. Si la pendiente multiplicada entre sí da igual a menos 1, entonces se cumple. ¿De acuerdo? Son perpendiculares. Muy bien. En este caso, este ejemplo da que sí, ¿no? Que sí son perpendiculares. Vale, estos son perpendiculares. Preguntamos de nuevo, oye, ¿son perpendiculares sí o no? Bueno, nos sale que la pendiente de uno es 2, 2 por x, 2 por x. La pendiente del otro es 2, entonces 2 por 2, no, pues no son perpendiculares. De hecho, en este caso, al contrario, son paralelas, ¿vale? Porque la pendiente es la misma. Y nos preguntarán, oye, ¿pero son la misma recta? Bueno, vean aquí si esto es múltiplo de esto, ¿vale? Entonces, en principio, no son múltiplos, no es la misma recta. Vamos a ver. Entonces, ya hemos visto todas las rectas paralelas, las rectas perpendiculares, hemos visto cómo ver si dos rectas son perpendiculares entre sí, si son paralelas entre sí, las distintas ecuaciones de la recta. Vamos a seguir ahora con el tema que nos ocupa. Y el tema que nos ocupa son las desigualdades, ¿de acuerdo? Ustedes recuerdan las inecuaciones, las hemos tratado anteriormente. Hemos visto cómo tratar con ellas. Las desigualdades en el plano son inecuaciones que están referidas a las variables x e y. Muy bien, nosotros en una sola dimensión, que sería esta recta de aquí, podemos decir, por ejemplo, todos los valores de x que sean menor que menos 1. Pues serían estos que están señalados de color rojo, ¿vale? Y se corresponde con esta expresión de aquí. Oye, los puntos x que están en la recta real, pero que también son menores que menos 1, ¿de acuerdo? Y que esos puntos son menores que menos 1. Serían estos de aquí. Esa sería la expresión, ¿no? Aquí le dice cómo leerla también. En principio, también podemos decir, oye, si tenemos una recta, pues los pares de puntos x, y, donde x pertenece a R, y también que pertenezca a R, eso no se pone porque aquí se define Y,
y tiene la forma mx más b, ¿vale? Está definida ahí. Entonces, esta parte, esta expresión de aquí sirve para indicar el conjunto de puntos que pertenecen a una recta. Muy bien. Si tenemos una recta que tiene una pendiente de 3 y una b igual a 1, pues esta sería la expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. En principio, nosotros podríamos dibujar esta recta simplemente asignando distintos valores a x y viendo cuánto vale y. ¿No? Si ponemos 3 y x vale 1, pues 3 por 1 más 1 sería 4. Entonces, para cuando x valga 1, y vale 4. Si ponemos x igual a 2, 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Entonces, cuando x vale 2, y vale 7. Y así podemos pasárnosla, ¿no? Poniendo distintos valores. Aquí nos dicen los valores en milésimas, pero bueno, en principio podemos hacerlo así. Bueno, ¿qué ocurre cuando ya empezamos con las desigualdades? Ya no estamos con la igualdad, ya no es la ecuación de la recta, esto es una inecuación. Y nos dice, oye, que son los pares de puntos x, y, donde x pertenece a R, e y, que también pertenece a R, es mayor que 3x más 1. Es decir, dibujamos la recta y igual a y igual a 3x más 1, la dibujamos, y nos quedamos con los valores, el área donde la y es mayor. Es decir, subimos en altura. Es decir, todo este área de aquí, ¿de acuerdo? Todo este área que están viendo, que estoy seleccionando aquí, todo este área está definida por esa expresión de aquí. Y de hecho, viene aquí dibujada, ¿vale? Todo ese área. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la altura sea mayor, ¿de acuerdo? Que la y sea mayor. Si hubiéramos puesto menor, sería este área de aquí, ¿de acuerdo? Pero como he puesto que la altura sea mayor, pues y va para arriba, ¿vale? Por eso le dibujo en esta línea azul para arriba. Muy bien. Entonces ya sabemos nosotros cómo dibujar áreas que están definidas por una recta. Muy bien, hasta ahí todo bien. No creo que haya mucho problema ahí, pero vamos a seguir con una definición. La unión. Bueno, ¿qué es la unión? La unión es que si yo tengo dos áreas, por ejemplo, este área de aquí y este área de aquí, pues yo las junto. La junto, es decir, agarro todo este área y le sumo todo este área. Pues agarro el área que tenía y le sumo el otro área. Es tan simple como eso. Esa es la unión. Bueno, tenemos otra operación, que es la intersección. Intersección es el sector que está en común en los dos. Si tenemos este área de aquí y este área de aquí, pues es este área de aquí, ¿de acuerdo? Y este área de aquí. ¿Cuál es la parte que tienen en común los dos? ¿De acuerdo? Perdón, en este caso sería este área de aquí, que sería todo esto de aquí, y este área de aquí. ¿Cuál es la parte que tienen en común estos dos? Pues es este área resaltada de aquí. Esa es la intersección, ¿vale? La intersección es I, ¿vale? Que está en la parte A y en la parte B y en la parte B. Y la unión es el O, que está en la parte A o en la parte B. Eso es lo que dibujo aquí, lo que relleno, ¿vale? Entonces, yo relleno, depende de si es unión o intersección, lo que está O lo que está I, en uno y otro. Muy bien, entonces lo dejamos por aquí. Esta es toda la teoría. Tenían aquí algunos problemas, ¿no? Solucionados. Y también tienen los problemas de los ejercicios. Los problemas de los ejercicios, en principio, haré un pequeño vídeo explicándoselos. Pero son los ejercicios, perdón, vamos a cerrar el programita. Son los ejercicios de la sesión 10. ¿Vale? Son estos de aquí los que vamos a tratar. No son muy complicados, simplemente hay mucho texto entre ellos, pero no mucho más. Representar gráficamente las regiones denotadas por cada conjunto, ¿vale? Pueden utilizar GeoGebra para mostrar estos gráficos. Lo están utilizando ahí, ¿vale? En este caso, para GeoGebra, vamos a verlo cómo sería. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo aquí. Muy bien. En este caso, para la intersección, por ejemplo, tenemos estas dos, ¿no? Y de intersección. Bueno, entonces tenemos la región 1 o el área 1, que está definida por y, que es mayor que 2/3 de x menos 1. Vale, vamos a poner el x donde va, que va en la parte de aquí arriba. ¿Vale? Ese sería el área 1, que sería esta de aquí. Y el área 2
está definida como menos 17 entre 19 por x más 2. ¿Vale? Sería esa parte de ahí. Y eso está como, perdón, es y en este caso no lo he puesto y igual, o sea, y menor, y mayor, no lo he puesto aquí, pero sí aparece aquí, ¿no? Es menor. Y sabemos que es menor porque va hacia abajo. Entonces, y es menor que esa parte de ahí. Muy bien, tenemos el área 1 y el área 2. El área donde confluyen, está más oscurita. Esa va a ser la intersección, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es la intersección realmente? Bueno, vamos a ver que no se dibujen esas dos y vamos a decir que quiero dibujar el área A sub 1 y voy a poner dos veces este simbolito, ¿vale? El simbolito de ampersand. Búsquelo en su teclado, se llama ampersand. Lo ponen dos veces y les aparece que es la intersección A1 y A2. Muy bien. Si yo quisiera saber, en vez de la intersección, cuál es la unión, y si se fijan, esto es igual que la letra U boca abajo, lo que pasa es que tiene un piquito, ¿vale? Pero es como la boca abajo. Pues la unión, en principio, de las dos áreas se escribiría de la siguiente forma. Sería A1 y en vez de poner ampersand, ampersand, vamos a poner barra vertical, A2. ¿De acuerdo? Estas barras verticales, ¿de acuerdo? Depende de cada teclado, se ponen de una forma o de otra. Pero de esta forma nosotros podemos verlo. Y cuando ponen esas dos barras verticales y pulsan Enter, les va a aparecer el símbolo de la unión, pero con un piquito abajo. En vez de estar redondeado, fíjense ustedes, ¿no? Aquí tienen el símbolo de la intersección y está redondeado. Aquí está el de la intersección, pero tiene un piquito en vez de redondeado. Y el de la unión es la letra U, claramente, lo que pasa es que está con el piquito. Y así pueden ustedes ver gráficamente cómo se resuelven esos programitas, ¿no? Y pueden verlo, dibujar gráficamente esas zonas. Lo dejamos por aquí. La clase teórica, les digo, estoy dentro del canal de Telegram, por favor, entren en el canal de Telegram. Y también, en principio, veremos los ejercicios un poquito más a fondo en otro vídeo posterior para ver si tienen alguna duda, pues que les pueda ayudar un poquito para darle esa primera aceleración a ustedes para que puedan resolver los ejercicios. Bueno, nos seguimos viendo, ¿vale? Porque estamos en contacto, no perdemos el contacto, seguimos por aquí. Hasta luego y que estén muy bien todos y de nuevo les deseo que tengan todos mucha salud y vuestras familias también durante este tiempo tan complicado. Espero que aprendan mucho con estos vídeos y que les sirvan para comprender los apuntes. Nos seguimos viendo. Hasta luego.